Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and thank you for joining to your English class. Let's see, for today we are going to begin. We are in a new week and we are going to read a new versicle and learn about a new value. Pay attention because for this week we are going to read Proverbs 15:32 and the value is discipline. Okay, discipline is the word. According to Proverbs 15:32, we have anyone who ignores discipline despises himself, but whoever listens to correction acquires good sense. Okay, in this time, the version in English is Christian Standard Bible. Let's try to take a look for the Spanish word. Okay, let me change, just let me change in the screen. Ok, vamos a ver entonces este versículo durante esta semana, ¿verdad? La palabra pues es disciplina. El español, de acuerdo a Reina Valera, viene siendo el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, más el que escucha la corrección tiene entendimiento. La versión que estamos revisando, digamos en este caso en inglés, incluye la palabra discipline. Hay otras versiones que tienen otro vocablo, eso lo vamos a ver el día de mañana. Si nos vamos a lo literal que dice la Christian Standard Bible, nos saldría así como aquel que ignora la disciplina se desprecia a sí mismo, ¿verdad? Porque cualquiera que escucha la corrección adquiere good sense, lo podríamos traducir como entendimiento, sería una forma de traducirla, o adquiere el buen sentido, también podríamos verlo más literal. Ok, pero vamos a la word, vamos a lo que es discipline. Ok, vamos a poner el IPA and pay attention because this is one word with 3 syllables. Es de estas palabras que tienen 3 sílabas y una de ellas es el schwa, ¿verdad? Entonces, identifiquemos acá. La primera es estas 3, this con el sonido I, this, y por cierto, es la sílaba tónica, ¿verdad? Es la que lleva la fuerza de voz. Es la stress syllable. Luego tenemos algo curioso, ¿verdad? Y es que la C se pierde. La C no suena. Lo que suena acá es un schwa. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estudiado, permítame que se me movió, de acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿verdad? Estaríamos ante el caso donde el schwa se queda siempre en un sonido vocal, ¿verdad? Que se aísla del resto de sílabas. Entonces, aquí tendríamos este. Y nos forma una sílaba. This, this, esos serían los dos sonidos. This, y luego, al final, ¿verdad? Encontramos todo esto como un conjunto, pero debemos de recordar que la E es mute, no suena, es muda. Pero acá esto no va a afectar a que esta I tenga un sonido largo como I, sino que al contrario se quedaría, ¿verdad? Como lo que sería un sonido que le diríamos un short sound. Por eso es el mismo sonido de la primera I. Entonces ahí encontraríamos la tercera. Discipline, discipline, discipline. Serían las 3 sílabas para esta palabra. Ok, y podríamos ir a la definition. La number 1 nos dice que es un nombre para llamar a algo. En este caso, training to act in accordance with rules. O sea, es prácticamente, esto está relacionado a la disciplina, nos dice militar, ¿verdad? El entrenamiento o actuar, ¿verdad? Y actuar de acuerdo a reglas establecidas. Luego nos da otra definición, an activity, exercise, or regimen that develops or improves a skill, like training, ¿verdad? Una actividad, ejercicio, incluso un régimen que nos podemos autoimponer para desarrollar una habilidad. A branch or instruction or learning puede ser también cuando hablamos la disciplina en términos de the discipline, viéndola como una
como una rama, ¿verdad? Una rama de aprendizaje de alguna ciencia. Y al final la podemos ver como un punishment, que se referiría que pues es cuando la disciplina es llevado al nivel de que me voy a disciplinar, me voy a corregir físicamente, ¿verdad? Es decir, sufriendo posiblemente algún tipo de cuestión física, ¿verdad? O de maltrato físico, pero quizás como autoinfligido, ¿verdad? Quizás esa cuarta definición nos lleva a pensar en cuando se ven a veces a que había cierta cultura donde los monjes, ¿verdad? Se autoinfligían cuando cometían algo malo, ¿verdad? Y ellos mismos se latigaban a sí mismos. Podríamos irnos por ese lado. Es interesante ir a lo que vendría siendo el orange. ¿De dónde viene la palabra? Pues proviene del Middle English. Está relacionada, es un poco origen anglo-francesa, ¿verdad? Porque nuevamente, por eso, si se fijan acá, se parece la palabra, los tres términos se parecen entre los tres idiomas. ¿Por qué razón? Porque todos provienen del latín. En este caso, ¿verdad? La palabra latina, que era disciplina, eh, estaba relacionada a la instruction o la tuition. Es decir, a tener incluso un discípulo, un pupilo o alguien que aprenda, ¿verdad? De ahí viene el origen de la discipline. Ok, that's gonna be all. Con eso terminaríamos con el versicle. Y vamos a ir a lo que nos compete el día de ahora. Did you remember last week we were talking about the rules for spelling in regular verbs? Estuvimos hablando la última vez, la última clase, de las reglas de spelling de los regular verbs in past tense. Hoy we are going to go over about the regular verbs, but in this case, the pronunciation, that means the phonetic. Vamos a hablar acerca de la fonética de estas reglas. Habíamos dicho, los regular verbs tienen dos cosas. The first one is the spelling rules, and the second one is the phonetic rules. Estos tienen dos reglas. Tienen reglas fonéticas y tienen reglas de escritura. Entonces, por lo general, vamos a decir the pronunciation of ed. Ed ending for past tense. Okay. Pay attention because we have to remember something about the pronunciation of voiced and unvoiced or maybe voiceless sounds. Bueno, vamos a recordar lo que vimos anteriormente que se relacionaba a lo que era fonología y fonética del inglés. Ok, at first, tenemos que tomar en cuenta que la pronunciación ed puede tener tres formas. Estas tres formas están relacionadas así la consonante o la letra que está al final del verbo de la palabra que queremos pronunciar es voiceless o es voiced. Ok, what does it mean? Quizás no nos recordemos muy bien de esto y sea necesario refrescarnos un poco. Vamos a ir primero a recordar qué significan estos términos. Ok, cuando se nos dice voiced, es un sonido, ¿verdad? Es un sonido con voz. Se dice esto, voiced es igual a con voz en Spanish. Que también le podemos llamar un sonido tipo vibrante. Es un sonido vibrante, voiced, ¿ok? Eso es lo primero, recordar de estos nombres. Luego tenemos acá del otro lado los voiceless, que estos en English se pueden llamar también unvoiced y voiceless. En español es sin voz, sonido sin voz o sonido no vibrante. Bien, eso sería lo primero que debemos de recordar de estas dos palabras que aparecen por acá.
Sonidos con voz y sonidos sin voz. Y volvemos a aquello. Bueno, teacher, ¿y what is that? Para mí que todo tiene voz, porque con la voz hablamos. Ok, remember, cuando hablamos aquí de voz, la palabra voz en este caso se relaciona a las vocal cords, a las cuerdas vocales. Ok, voz no se refiere a lo que es nuestra voz en sí, sino a nuestras vocal cords, a nuestras cuerdas vocales. Ok, what means? Significa que hay sonidos que nosotros podemos hacer vibración. ¿Por qué podemos hacer vibration? Porque viene de las vocal cords. Las dos formas en las que nosotros podemos emitir sonidos son con las cuerdas vocales y la otra es con el tracto buconasal, que implica la nariz y nuestra boca. Nosotros podemos inhalar y expirar. Bien, hacemos ese proceso. Entonces, ese proceso también permite la generación de sonidos. Cuando entra en juego el tracto buconasal, no hay sonidos vibrantes, porque los sonidos que se generan de esa manera son como soplos. Entonces, no se vibra nada. Ok, recordando ese antecedente, ahora vamos a ir a lo siguiente. Se me olvidaba. Cuando hablamos de los voiced son algunas consonantes, pero también las vocales, las vowels. Todas las vocales, sean vocales cortas, sean vocales largas o sean diptongos, incluso el schwa, todas las vocales producen sonidos vibrantes. Entonces, si la pregunta iría, ¿y qué pasa con las vowels? Van acá, van en este grupo. Ahora, hay un bloque de consonantes que no son vibrantes. Y aquí es donde vamos a tener precaución porque a veces confundimos los nombres que el alfabeto les da a las letras con los sonidos que estos generan. Hay diferencia entre los nombres de las letras y los sonidos que estos deben de tener. Entonces, por ejemplo, si yo les digo esto es la letra T, la conocemos como T y esta es la letra D, pero en la práctica fonética esta es el T y este es el D. Para agregarle un sonido, realmente solo es D, pero para que suene D. Entonces, por aquí vamos a comenzar a ver una situación y es que estas dos son de las que parte todo el truco de la pronunciación del ID. Tengo que concentrarme en el sonido T y en el sonido D. Eso es lo primero. Tengo que concentrarme en esos dos sonidos. Curiosamente, estas dos consonantes vienen, ¿verdad? Vienen de lo que vendría siendo la misma zona con la que se genera el sonido, pero se gesticula de manera diferente, porque la letra D es un sonido vibrante que proviene de las cuerdas vocales y la letra T es un sonido no vibrante que proviene del tracto buconasal, en que están ubicadas en lo que se conoce como el palato alveolar, que en palabras comunes nuestras es el cielo de la boca. Nosotros tenemos el cielo de la boca y si usted se toca a la mitad con la lengua, ahí es el palato alveolar. Esa zona, ¿verdad? Sirve para gesticular tanto la consonante D como la consonante T. Cuando generamos esos sonidos nos tocamos el mismo punto, pero la manera en la que el sonido se genera es diferente, porque el D proviene de acá y el T proviene de respirar y sacar aire. Entonces, los sonidos vibrantes, los sonidos con voz, son sonidos fuertes siempre, mientras que los sonidos no vibrantes o sin voz, que en inglés le llamamos voiceless o unvoiced, son sonidos que a veces casi ni se escuchan, porque son como pequeños soplos. Bien, aclarado esto, entonces yo tengo que identificar primero si
un verbo, porque estamos estudiando los verbos, su escritura termina en una T o en una D. Si termina en una T o en una D, me voy a ir a este bloque. Y quiero que le pongan atención. En esta infografía está seleccionado un verbo para cada consonante. Lo importante acá es irnos al ending, al final del verbo. Entonces, tenemos aquí dos verbos que deben ser como los ejemplos clásicos. De hecho, yo les diría, mire, si usted se aprende estos verbos que están aquí, no le va a ser nada difícil identificar el sonido que debe de gesticular para otros verbos que tengan las mismas consonantes. Entonces, si me agarra el truco más que quizás aprendernos, porque usted se puede aprender estas consonantes y decir, bueno, la P, la Q, la F, la GH, la SH, la CH, la double S, la C y la X, todas son voiceless. Y usted se puede aprender L, M, R, G, B, S, Z, B, and M son las voices. Y se puede aprender que la T y la D, pues una, ¿verdad? Como pueden ver, esta pertenece a las voiceless y la D pertenece a las voices. Entonces, en este grupo que solo son los verbos que terminan en T o que terminan en D, el sonido de esa ed es id, id, no es ed. Y eso es la principal piedra de tropiezo para nosotros que estamos aprendiendo inglés, que pensamos que esto va a sonar a ed y en ningún caso suena a ed. En algunos casos va a sonar a id, que son estas dos letras. Para este bloque de letras va a sonar a t, y para este bloque de letras va a sonar a d, d. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, want, que termina en ch, want. Entonces, para decirlo en pasado, debemos decirlo como wanted. Tenemos el caso de la D, que el ejemplo es needed. Recuérdese de estos dos verbos, want y need. Want y need. ¿Cómo se pronuncia en pasado? Wanted, needed. Wanted, needed. Nada de andar diciendo wanted, nada de andar diciendo needed. No es ed, es id. Wanted, needed para el pasado. Porque, como podrán ver, eso no solo sirve para el pasado, sino que sirve para el pasado participio, para el pasado simple, para el pasado participio y también sirve como unos adjetivos. Y en los adjetivos es donde a veces se cambia el sonido para distinguir el adjetivo del verbo. Pero eso lo vamos a ver más adelantito en este mismo documento. De momento, si yo quiero decir yo quise, tengo que decir I wanted. Si yo quiero decir él quiso, tenemos que decir he wanted. Si yo quiero decir ella necesitó, tenemos que decir she needed. No needed, sino needed it. Y esto aplica para cualquier verbo que termine en consonante t o en consonante da, en cualquiera de esos dos. Bueno, una vez tenemos esto, podemos pasar a las ramas. Y en estas ramas iríamos primero a los que van a terminar con el sonido de t. Entonces, vean cómo va la relación. Esos dos no están dentro de estos grupos. El sonido para esas dos está acá. Es un sonido aparte. Pero a partir de ellas dos, yo voy a generar los sonidos para la terminación ed, para las no vibrantes y para los vibrantes. Entonces, iríamos a este bloque. Para la letra P, que recuerden que la P se pronuncia como P. Esa es la letra P. Aquí lo que a usted le debe interesar es el sonido fonético de la letra y no el nombre. Terminamos diciendo help. Help. Termina en P. Para decir el pasado, no debemos decir helped, porque eso sería wrong. Es un error. Y es a big mistake. Es un grave error. Es un grande error. ¿Cómo debemos decirlo? Debemos decirlo como help
y agregar un sonido de T. Todos estos los vamos a sacar de la siguiente manera. Trate de pronunciar el verbo como normalmente lo haría en la forma infinitive y agréguele a eso el sonido T al final. Entonces esto sonaría como helped, help, helped. ¿Okay? La diferencia es casi bien difícil percibirla, ¿verdad? Tendríamos que acostumbrarnos mucho a escuchar a alguien, ¿verdad? Para percibir la diferencia, pero existe. Por ejemplo, el siguiente sonido es para la K. No vibra. Entonces, aquí diríamos look, sería hasta acá, look, el verbo, pero luego le agregamos un sonido de T para hacerlo en pasado. Looked, looked, looked. Entonces, el truco es que a lo que ya sabemos pronunciar, le agregamos un T, 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 cuando son voiceless. Para la es la F, el sonido de la F. Casi no se escucha. Diríamos sniff, sniff. En este caso, sniffed, sniffed. Para la GH, que sería el sonido chi, G. En este caso, diríamos lach, lach, lacht, lacht. ¿Ok? Para la SH, que suena a sh, sh, decimos wash, wash. Vamos a decir washed, washed. ¿Ok? La siguiente, la CH, que suena a ch, ch. Vamos a decir watch. Ahora diríamos watched, watch. ¿Ok? Se le agrega el ch al final. Ahora viene una cuestión que nos puede complicar un poco. Tenemos acá estas y estas. Estas a veces nos confunden un poco porque hemos estudiado que la S a veces tiene un sonido s, s, que sin vibración es voiceless y a veces suena como z, z, como una Z, que es un sonido voiced. Entonces, en algunos verbos, los verbos que terminan con doble S son verbos que suenan a s, s, a la S que es como sopladita, la que no es vibrante. Entonces, por eso decimos kiss, para el besar, kiss. Pero el pasado sería kissed, kissed. La C del inglés, la letra C, recordemos que esta también tiene dos sonidos, pero por lo general el sonido cuando es como una K es al principio de las palabras y el sonido cuando es una S, como la anterior de la doble S, es el mismo sonido, va al final. Entonces, cuando tengamos verbos como este, recuerden que la E no suena, ¿verdad? Esa E no suena. En el verbo original la E no suena. Vean, lo que suena es nada más la S. Dance. Entonces, en este caso, vamos a decir dance y vamos a pronunciarlo en pasado como danced, danced, danced. Nada de andar diciendo danced. No, es danced, danced. Y el último es la X. Recuerden que la X, la X, el sonido de la X es como una K y una S. Es como decir ks, ks, ks. Es el sonido de la X pura. Entonces, este también es un sonido que no tiene vibración. Fix. Lo vamos a pronunciar como fixed, fixed, fixed. ¿Ok? Yo les recomiendo practicar estos verbos y agregarle al verbo, a la pronunciación, el t, t. Traten de verlo como que estuvieran haciendo dos sílabas, por así decirlo. En una sílaba digan el verbo normal y a la otra le agregan el t, t, t para la T. Ok, bien.
Entonces, dos maneras. O me aprendo que todas estas son sonidos no vibrantes o sin voz, ¿ya? O me recuerdo de estos verbos, que son verbos bastante comunes. Y recuerdo que estos verbos terminan como P, este termina como K, este termina como F, este con GH, este con SH, este con CH, este con S, este también con S y este con X. Pues la X, pues lo voy a pronunciar con el sonido de una T al final. Ok, ahora veamos el tercer bloque. Aquí tendríamos la pronunciación para lo que vendrían siendo los sonidos vibrantes. Esos pertenecen a la es la L del inglés, pertenecen a la N, que es la N. La R, recuerden que la R del inglés es or. La G, ¿verdad? También, que suena a G. La B, B, o B. No. A veces a esas consonantes para poderlas gesticular se les agrega un sonido y el sonido más general que se les agrega es el sonido como que fuese un schwa. Entonces, por eso ustedes van a escuchar que esta, para distinguirla de esta otra, ¿verdad? Se pronuncia como ba, ba. Y luego la S, en este caso la S y la Z, la S y la Z, van a sonar las dos a Z, Z. Es el mismo sonido. Z. Y esta sonaría como ba, ba, ba. Luego tendríamos ma, 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 para generar la M. Ok, todas estas son vibrantes. ¿Cómo podemos saber que son vibrantes? Por aquí nos dice algo interesante, ¿verdad? Nos dice, voiced sound uses the vocal cords and they produce a vibration or humming sound in the throat. Ok, nos están diciendo que los sonidos con voz o vibrantes usan las cuerdas vocales y producen vibración. Entonces, una de las formas de saber que estamos vibrando es ponernos la mano aquí en la garganta y pronunciar la consonante, el sonido. Usted va a sentir aquí que se mueve. Diga en, or, g, bi, bi, z, 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 b, se siente la vibración. Que si hacemos la p, no se siente. Si hacemos la k, no se siente. Si hacemos la f, no se siente. Con todas estas no se siente la vibración en la throat, es decir, en la garganta. Bien, las vocales también forman parte de este grupo. Ahora, aquí hay algo interesante que nos dice humming. Esto viene de hum. Si ustedes hacen un sonido hum, van a sentir la vibración porque termina en la M. Hum. Ok, ese sonido, de acuerdo a los angloparlantes, es el sonido que hace un tambor. Los tambores suenan con vibración. De hecho, los tambores están hechos precisamente para emitir sonidos por vibration. Nosotros a los tambores decimos que le hacen bom, bom, bom. Es un sonido similar. Recuerden que en la onomatopeya a veces se parece un poco en un idioma y a veces no. En este caso, el hum es el sonido típico de un tambor. En otras palabras, el inglés nos está queriendo decir que las cuerdas vocales son como una especie de tambor. Ahora, tenemos por acá algo más. Vamos a ir a ver la pronunciación. Tenemos el ejemplo con call. Sabemos cómo pronunciar el verbo. Ahora le vamos a sumar el sonido de una letra D. Cold. Cold. No lo pronuncie como ed. A veces nos confundimos y pensemos que es algo como cold. Cole. Y decimos la le y eso estaría malo. Es cold. Cold. Clean. Clean. Offered. Offered. Damage. 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 Love. Loved.
love, loved. No es loved, es loved. Porque recuérdense que acá no se altera la estructura fonética. No debemos de alterar la estructura fonética de las letras. Y si nosotros la pronunciamos como loved, estamos quitando la estructura fonética. Porque recuerden que esa suena a, si solo lo vemos sin la D, suena a love, love. Recuerden que es love con la V al final. Love, la E no suena. Entonces, loved, solo le agregamos la D. Use, esa está acá. Use, con la S vibrante. Use, use that, use that. Amaze, amazed. Rob, robbed. Claim, claimed. Es el sonido que debemos de producir al final. Y aquí en esta parte tenemos la aclaratoria, porque podría pensar alguien, ok, teacher, ya nos explicó que si suena, si al final hay una T o una D, vamos a sonarlo como id. Si son no vibrantes, suena como una ts. Y si son vibrantes, suena como una da. ¿Qué sucede ahora con aquellos verbos que terminan en vocales? ¿Verdad? Porque ahí solo hay consonantes, pero hay verbos que terminan y hay palabras que terminan en vocales. Bueno, aquí tenemos word and in a vowel sound use that the pronunciation. Lo que les explicaba. Todos los vowels son voiced. Todas las vocales son voiced. Las short, las long, los diphthongs y el short. Todas son vocales con vibración o con voz. Entonces, tenemos acá algunos ejemplos. Tenemos el verbo play. Ok, play. Pongan atención a este y a este. Esos verbos son de los que hemos visto que las reglas del spelling, de acuerdo al spelling, teníamos el verbo play y el verbo, el otro sería try. O, bueno, incluso dry podría ser. Pero al punto es que este es de los que antes de la Y hay una vocal y solo le agregamos ed. Pero este es de los que la Y está sirviendo como vocal y se pronuncia como I, como try. Y entonces decíamos, se cambia eso y se agrega ed. Vean aquí cómo se relaciona el spelling con la parte de la fonética. ¿En dónde está la relación? Bueno, en que los verbos como estos se consideran con sonido vocal al final. Es decir, acá esta suena a play, play. Si recordamos los fonemas, es como decir play, es como usar el sonido A, y la otra es como usar el sonido I, try. Esos serían los sonidos de esas dos si los viéramos a nivel fonético, play y try. Entonces, ¿qué sucede acá? La Y tiene un sonido como de una vocal. Aquí la Y está sonando como una vocal. Ok, regálenme un segundito, permítanme un momentito en línea. Ok, thank you. Continuemos entonces. Ya para cerrar. Play se debe pronunciar con el sonido da al final. Played, played.
no played, no, es played, played. Tenemos ahí el ejemplo también con try, que en este caso, pues, lo vamos a pronunciar como tried, tried. Luego hay otro más ahí que sería free como verbo, ¿verdad? Free. En este caso, pues se le agrega nada más la D, es de los que terminan en E y se le agrega la D. Entonces lo vamos a pronunciar como freed, freed, con la D al final. Follow, ¿verdad? Follow es de los verbos que terminan en sonido O, donde la OW, recuerden que la OW en algunos casos suena a O y en otros casos suena como AO. En este caso, pues es de los que suena a O, follow. Es un sonido vocal, por lo tanto le agregamos el sonido D. Followed, followed. No es followed, es followed, followed, con la D al final. Y continue termina también con lo que sería un diptongo, ¿verdad? Escrito como la UE, continue. En este caso la E, recuerden que no suena, solo suena la U, continue. Y luego le agregamos la D, continued, continued. ¿Ok? No es continued, es continued, continued, continue, continued. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tendríamos el resumen, ¿verdad? The pronunciation for ED depends on the final consonant. We have three ways to pronounce ED at the end. Maybe can be it or the. Ok, y eso nos sirve para varias cosas. Nos va a servir para el pasado simple, que es lo que estamos estudiando ahorita, para el pasado participio y también para los adjetivos que tienen también esa terminación. Vean, bueno, se nos ha terminado el tiempo. Time is over. Thank you for coming, everybody. We are going to say bye-bye. That's going to be all for today. Remember, tomorrow we have another class. May God bless you. Take care. Bye-bye. Bye, teacher. Bye bye, teacher. Bye. Thank you so much.